La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Muy buenas, familia, hermanos, amigos, nuevamente teniendo la gran oportunidad de poder compartir algo de la palabra de Dios en estos tiempos. Seguimos todavía teniendo cuidado, sí saliendo, pero con toda la precaución del caso. Y nos toca seguir adelante porque no sabemos hasta dónde y cuándo termine todo esto. Pero ahí estamos, gracias sean dadas a Dios en el nombre de Jesucristo, que el problema que tenemos ahora es controlable, lo podemos controlar. Si nosotros tenemos todo el cuidado necesario, lo podemos controlar. El problema es que nos llegue otro donde ya no podemos controlarlo y ahí sí estaremos en problemas. Pero ahorita todo depende de nosotros.
Yo he tenido que salir casi todos los días, voy con todo el cuidado. El medio de transporte que tengo ahora es la bicicleta y así ando un poco aislado. Subo la bicicleta a veces en el bus. Los buses vienen prácticamente desocupados, por lo menos a la hora que yo regreso. Y así estamos, teniendo mucho cuidado. De todos modos, es un tiempo en el cual hay muchos hermanos enfermos. Yo voy a pedir unas oraciones por todos, porque no sabemos, pero sé que hay hermanos enfermos y sus familias sufriendo, llorando, están desesperados y todo. Otras están operados también, han sido operados en este tiempo. Sé de una hermana, los que no tienen trabajo, otros que estarán contagiados, porque no con todos nos podemos comunicar. Así que y hay mucha necesidad, pero oremos por los enfermos y por los que ya pasaron por un quirófano y se están recuperando también. Hay hermanos que han perdido seres queridos también en estos tiempos. Y hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, hay angustia en los hogares, hay hogares en crisis también, que están pendiendo de un hilito nada más. Esto está dando sus frutos, vean, y hasta en el pueblo de Dios ha llegado estas crisis, pero clamémosle al Altísimo. Él es el único que tiene la solución y a Él es el que necesitamos también. No necesitamos otra cosa, con Él las cosas marchan. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día con gratitud siempre en nuestro corazón, porque usted ha sido muy bueno con nosotros. Padre Santo, el estar entre los vivos es la bendición más grande, Señor, que tenemos nosotros. Pero que esa vida que nos da pueda ser una vida que refleje el amor y la gratitud que le tenemos, Señor. Que no sea una vida que usted nos la dé para que la desperdiciemos y estemos atacándonos y separándonos y de cuántas cosas están sucediendo, Señor, en estos tiempos, y hasta cuestionándolo a usted, cuando la cosa es el pecado, la maldad que hay en el mundo y de todas estas cosas, Señor. Si algo tengo es justificarlo siempre a usted. El problema soy yo, no es usted, Señor. Es las decisiones que estamos tomando equivocadas. Pero por favor que ponga gracia, misericordia y paz ahí en los hogares donde se necesita, Padre Santo, los que tienen hambre, los que estarán enfermos y no tienen dinero tampoco para movilizarse o no tienen las facilidades. Hay muchos problemas, así que le pedimos una bendición muy especial en cada uno de los hermanos que están en este tiempo pasando por algunas pruebas difíciles, Señor. Agradecido también, Señor, porque usted hasta aquí ha sido fiel, ha sido bueno, no nos ha faltado nada. Incluso los que no tienen trabajo, Señor, siguen vivos, ninguno se ha muerto de hambre. Gracias, y gracias por la congregación también que se preocupa de llevarles víveres, alguna cosa a los más necesitados de la congregación, Señor. Gracias porque su fidelidad ha sido grande económicamente, pues hemos tenido para todos los gastos que vamos necesitando y todavía mejorando también allá el templo y toda la cosa. Así que estamos muy, muy agradecidos, Padre, y pidiendo que en este día su Santo Espíritu siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy llegamos a la séptima oración de Jesucristo desde la cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Recuerde que en Juan capítulo 10 había dicho el Señor que un mandamiento recibió el Señor de su Padre.
Le dio poder para poner la vida y le dio poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, yo de mí mismo la pongo. Así que en cuanto a la profecía que venimos hablando de Génesis 3:15, quizás este sea el momento en que la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar. Hizo todo lo que hizo, pero no lo mató. No fue mortal la herida en el calcañar. Y quedamos para el domingo, que sería el último round de este encuentro, donde se cumple completamente Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí Jesús, ya son tipo 3 de la tarde, y encomienda. Esto de uno lo hubiera hecho al principio, cuando le dieron los primeros latigazos, los primeros golpes, viendo que esto ya es un linchamiento lo que querían hacer y todo, uno la entregaría y dejaría de sufrir y todo. Pero lo impresionante es que hasta dónde llega, hasta donde ya no pudieron hacerle más ni decirle más cosas. Y todo se cumplió, llegó a Jerusalén para que se cumpliera lo que habían escrito los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y todo se ha cumplido acá. Ya, como dijo un técnico una vez que escuché, él dirigía a un tenista y ese tenista llegó a ser campeón del mundo. Y el técnico dijo, ahora puedo morir tranquilo. Y quizás Cristo podría decir igual, ahora puedo descansar tranquilo. Todo está hecho, todo está consumado, ya no hay más que hacer. Todo se ha cumplido, todo se ha dicho y todo se ha hecho. Así que no me queda más sino encomendar mi espíritu en las mejores manos que tenemos, que es las manos de Dios. Bien. A veces dice uno, pues bueno, se cumplió la séptima palabra, pero esto es muy, muy importante lo que pasó acá. Vamos un momentico a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 50, porque aquí nos da algunos detalles de lo que pasó después. Dice en el versículo 50 de Mateo capítulo 27, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto fue algo espantoso lo que sucedió. Por algo el centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, por todas las cosas que sucedieron. Pero el versículo 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se partió, se abrió por la mitad de arriba abajo, y quedó abierto el lugar o el camino hacia el lugar santísimo. Estamos hablando de que aquí en este momento es cuando se inaugura el Nuevo Testamento. En cuanto al velo, dice acá en Éxodo capítulo 26, versículo 33, cuando estaban en la construcción del tabernáculo, y dice, y Éxodo 26, 33, y pondrás el velo debajo de la cortina y meterás allí el velo dentro del arca, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Este dividía los dos lugares, el lugar santo donde ministraban los sacerdotes diariamente y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, siempre tenía que llegar con muchos requisitos, pero una vez intercedía por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo también. Y esto lo hacía cada año porque cada año volvía la conciencia de pecado. Los pecados eran cubiertos, no quitados, como dice en Juan 1:29, cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre.
que quita el pecado del mundo. Así que cuando Él muere, ese velo que separaba los dos lugares se abrió y quedó expedito el camino. Se inaugura el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza aquí. Vamos a ver en Hebreos lo que dice por acá. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 6, del 6 al 8. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ese era el lugar santo donde ellos entraban. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A ese lugar santísimo no entraba cualquiera, solo uno y una vez al año. El versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no, pero ahora ya se abrió el velo. Vuelvo a leer el 8 porque es muy importante. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Mientras ese velo estuviera sin abrirse ni nada, es porque el camino no se había abierto, pero tan pronto Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió y quedó abierto el camino para el lugar santísimo. Ahora se nos invita, entremos con confianza al lugar santísimo para hallar misericordia, el oportuno socorro y entrar. Allá ya podemos entrar. Y aquí comienza el Nuevo Testamento. Aquí estamos en Hebreos capítulo 9. Mire lo que dicen estos dos versículos, versículos 16 y 17 de Hebreos 9. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El Nuevo Testamento se confirmaba, o leamos el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, el Nuevo Testamento no comienza con el nacimiento de Cristo. Aquí comienza con el nacimiento de Cristo. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, comienza o se confirma con la muerte del testador. Mientras Cristo estaba vivo, no es válido el testamento, y eso se puede ver en la actualidad. Que yo puedo firmar un testamento y queda en manos del abogado, pero ese testamento se confirma el día que yo muera. Dice, ahora sí se hace válido. Mientras tanto, no es válido, no sirve. Entonces dice, porque el testamento con la muerte del testador se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo muere, se abre el velo y se inaugura el Nuevo Testamento. Vean, hermano, aquí comienza el Nuevo Testamento. Si usted y yo logramos entender esto, nos evitaremos muchos problemas. Porque cogemos muchos versículos de aquí para atrás que creemos que están en el Nuevo Testamento, pero hasta ahora se confirma el Nuevo Testamento con la muerte del testador o el mediador del nuevo pacto. Muere y ahorita sí se confirma. De aquí en adelante comienza el Nuevo Testamento. Si usted mira para atrás, incluso todo de aquí para atrás, todo era con el pueblo de Israel, no era con los gentiles, no era con nosotros. Y si entendemos estas cosas, pues vamos a estar andando por terreno firme. Todo lo que se estaba haciendo acá era por el pueblo de Israel. Aquí no se habla de gentiles. Después de la muerte y la resurrección del Señor, el Señor habló, hagan discípulos a todas las naciones. Ya entramos los gentiles, pero después de la muerte y resurrección, no antes. Incluso ellos salieron hablando del Evangelio, predicando el Evangelio solamente a los judíos. Por allá está el capítulo 18 de Hechos.
donde sacude sus ropas y sus sandalias Pablo y dice, bueno, yo soy limpio de la sangre de ustedes, me voy a los gentiles y todo lo demás, pero se predicó hasta allá. El primer gentil lo encontramos en el capítulo 10, que fue Cornelio, del libro de los Hechos. Ahí entraron unos gentiles. Así que para acá nosotros no tenemos nada que ver. Esto todo está para el pueblo judío. Jesús, cuando nació, dice, se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel también le dijo a los pastores, allá en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 10, por ahí, no temáis porque les traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Pero hablaba era para todo el pueblo. En el capítulo 10 de Mateo, cuando los envía a predicar a los 12, les dice, por caminos de samaritano y ciudades de gentiles no entren, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. En el capítulo 15 de Mateo entra una mujer llamada una mujer sirofenicia, una mujer gentil, siguiendo a Jesús que le ayudara. Que una hija estaba poseída por un demonio y que por favor le ayudara, y él dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y darle a los perrillos, porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, decía. Y la mujer dijo, sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Y se admiró de la fe que tenía esta mujer y dice, bueno, como has creído te se ha hecho. Fue y había sido liberada su hija. Pero todo era Caifás también, siendo sumo sacerdote, decía, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Porque muchas señales hace. Y dice, ustedes no piensan que nos conviene mejor que uno muera por la nación y no toda la nación por uno, pudiéramos decir así. Que uno muera por la nación, y desde allí salió la sentencia de muerte para matar a Jesús. Pero por la nación no se habla del mundo ni las naciones. Todo era para el pueblo judío acá. Ahora, nosotros entramos es por medio de la crucifixión de Jesucristo, que vino crucificándose fue por los hijos de Abraham. Porque por Israel ni siquiera tenía que morir, porque si fue acusado de blasfemia, él tendría que morir apedreado, pero no crucificado. Entonces, vemos que por blasfemia sería apedreado, pero como dijo la verdad, ni siquiera tenía que morir. Pero él dijo unas palabras muy importantes, por eso tenía que llegar hasta la cruz. En Juan capítulo 3, versículo 14, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Les leo acá, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo sea levantado. Entonces el versículo clave no es Juan 3:16, que siempre es el versículo famoso, pero para mí es el versículo 14, que como Moisés allá en el desierto, Dios le dijo, hágase una serpiente de bronce y la levanta en una vara bien alta, porque Dios había enviado serpientes ardientes y picaban a la gente, y murió mucha gente porque estaban blasfemando y de todo. Entonces dijo, bueno, todo aquel que se ha picado y mire esa serpiente no va a morir. Y dijo Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sea levantado de la tierra. Aquí en Juan capítulo 12, nos dice la palabra de Dios en el versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32, dice el Señor, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra. Versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, crucificado. Él fue suspendido. Si yo fuere levantado de la tierra, yo creo que por lo menos a 1 metro, 1,5 metros de
de la tierra Él fue levantado y crucificado, pero si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todas estas eran cosas que la simiente de la serpiente entendía y sabía. Por eso Él trató y luchó bastante. Al ladrón lo utilizó: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, como diciendo, bájate de la cruz, porque la cruz era por los gentiles. Y Satanás luchó bastante, y a los líderes religiosos, sumos sacerdotes, los escribas, soldados, gobernantes y el populacho, todos esos: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. La lucha era que se bajara, para que los gentiles quedáramos de cuenta de Él. Así que la simiente de la serpiente conocía todas estas cosas y luchó para hacerlo bajar. Pero Él no se bajó, gracias a Dios, en el nombre de Cristo. En el capítulo 18 de Juan, comenzando desde el versículo 28, mire lo que pasa aquí. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32, escuche bien: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, como dijo ahí en Juan 12:33. Para que se cumpliera esta palabra. Entonces los judíos se lavaron las manos y lo pusieron en manos de los expertos en la crucifixión para que Él fuera crucificado. Y ya Él había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, vaya a Jerusalén, sea escupido, sea azotado, sufra mucho de mano de los gentiles y muera y luego resucite. Esto ya Él lo había dicho. Así que lo entregan a Pilato y Pilato lo entregó al pueblo, y el pueblo pues ahí lo crucificaron y se crucificó por nosotros. Esa crucifixión es por los gentiles. Pero Él dijo: si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré. Judíos y gentiles entrarán por medio de la fe. Por acá en Romanos capítulo 3 dice algo en el versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. A judíos y a gentiles serán justificados por medio de la fe. Por eso decía el Señor: pero si es que yo soy levantado de la tierra, a todos, a judíos y a gentiles, atraeré a mí mismo. Así que estamos hablando de algo muy importante y se inaugura el Nuevo Testamento. ¿Por qué es que se habla tanto de que el bautismo no es necesario para la salvación? Porque si usted lee aquí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no habla de bautizar a nadie. Por eso le decía, el versículo 14 es el clave, porque dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero primero tiene que ser levantado de la tierra, no antes.
Si vemos en Juan 5:24, dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no se habla de bautizar a nadie. Y hablaba el Señor eso y se salvaba la gente. En Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que lo que el Señor habló de salvación y todo es salvación, lo está hablando Él, que es la salvación. Pero después de la resurrección es donde Él comienza a hablar del que creyere y fuere bautizado será salvo. El problema es que si cogemos versículos desde antes de la resurrección, ahí vamos a tropezar, porque en el Antiguo Testamento nunca se habló de bautizar a nadie. Por eso me dicen a mí, ¿y por qué se salvó el ladrón sin bautizarse ni nada? Yo digo, ya no tenía chance de bajarse y se bautizar. Para mí, el último ser humano que tuvo esa oportunidad de salvarse sin bautizarse, porque el Señor todavía no había hablado. Una vez que resucita, lo primero que les dijo es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se nos abrió la puerta a nosotros. Y los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dijo, el Señor hablando ahí en el capítulo 16, versículo 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mire, por todo el mundo, a todas las criaturas y a todas las naciones. Entramos todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este es el mensaje que dio Jesucristo y es el mensaje que yo predico. Porque está ahí y por algo. Y lo dijo aquel que murió y resucitó por mí. Algunos me han dicho, Pablo dijo que es por gracia y gracia es sin bautizar y sin nada. Dije, pero por mí no murió Pablo. El que murió se llama Cristo, el Señor, y hago lo que Él dice y lo que Él me mande. Trataré siempre de hacer la voluntad de Él. Agradecido siempre por lo que Él dijo. Y si lo escribieron aquí es por algo. Así que este que murió dijo ser la verdad y habló estas palabras. Y este es el profeta que Dios levantó, como habla en Deuteronomio 18. Levantó y puso sus palabras en la boca y Él nos hablará de parte de Él. Y quien no le escuche, yo le pediré cuentas. Yo le escucho, le entiendo, le creo porque Él dijo ser la verdad y además es el que murió por mí y estoy muy, muy agradecido. Así que aquí comienza el Nuevo Testamento. De aquí en adelante, del versículo 50 de Mateo 27, ahí comienza, ahí se abrió el velo y murió el testador. Ahora sí se confirma el Nuevo Testamento con la muerte del mediador del nuevo pacto. Él derramó la sangre del nuevo pacto aquí. De aquí en adelante todos, porque Él dijo, si yo soy levantado, a todos atraeré a mí. De aquí en adelante todos tenemos la oportunidad de ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Antes no, porque estaba la ley y la ley no justifica a nadie, como leímos allá en el capítulo 3, versículo 19 de Romanos, que la ley, lo que habla la ley, lo habla para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede en silencio bajo el juicio de Dios. La ley no puede justificar, porque la ley no es de fe. La ley dice, el que haga esto vivirá por esto. Eso es ley. Pero el Evangelio o la fe que es por el Evangelio solamente es por fe, es creer, es creerle. Entonces estamos hablando de algo muy importante que ahorita todos tenemos posibilidades de salvación. Y es bien sencilla, pagó un precio tremendo
por esa salvación, para que ahora sea muy sencilla. Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Piense bien, lo está hablando aquel que murió y resucitó para podernos justificar. Quiera Dios que usted tome la mejor decisión y que cada día encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.